todos y todas aquí en este ya segundo día de este foro que estamos llevando a cabo. Espero que estén disfrutando de la estancia aquí en CRIP y todos los paseos y paisajes que empezamos a disfrutar desde ayer. El día de hoy damos inicio ya con este segundo día y con la tercera mesa, que empezamos con experiencias en torno a la participación política indígena, y para ello le cedo la palabra al consejero moderador Ricardo Centeno Fernández, quien va a presentar a los participantes. Y antes de eso también agradecemos la presencia de la diputada Rocío Sarmiento, que va a estar como ponente en la siguiente mesa. Así que pues disfrutemos de este segundo día. Les doy la palabra. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todas y todos. Es un gusto para mí estar aquí el día de hoy en la mesa, en este encuentro tan importante. Vamos a... ¿No se escucha? Bueno, puedo hablar así. Vamos a estar escuchando ahorita las experiencias de los ponentes. Los presento muy rápido. Nos acompaña María Luisa Bustillos Gardea, gobernadora indígena de Ciénega de Nomorogachi y regidora de Huachochi. Bienvenida. Gobernadora. Nos acompaña la consejera electoral del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, Ariadna González Morales. Electoral del Instituto de Elecciones y Participación de Chiapas, es el consejero Edmundo Enrique Sariñana. Luego, pues, la bienvenida a todos y todas, aquí a las autoridades indígenas, las personas que nos acompañan, a la consejera presidenta, la diputada, bienvenidos todas y todas. Vamos a iniciar con las ponencias. Tenemos el tiempo así como que muy justo. Les voy a presentar a la primera de las ponentes, que es la que estamos ahí ya mostrando, que es la consejera Ariadna González Morales. Les voy a leer un poco aquí de su historia de vida. Ella es maestra en Derecho Electoral, está en proceso de concluir esta maestría en la Benemérita Universidad de Oaxaca, y maestra en Desarrollo Urbano Sustentable por el Colegio del Estado de Hidalgo, el programa de estudios avalado por el Padrón Nacional de Posgrados de la Calidad de CONACYT. Obtuvo el grado mediante la tesis titulada Apropiación y estructuración de espacios y servicios urbanos a partir de la migración indígena en Pachuca, Hidalgo. Es licenciada en Sociología y Demografía por el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Cuenta con un diplomado en Derechos Humanos de los Pueblos y Comunidades Indígenas Afromexicanas, impartido por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Universidad Intercultural del Estado de Puebla, cubriendo y acreditando 17 módulos en 120 horas de clase modalidad virtual. Además del Diplomado Internacional en Derecho Electoral, organizado por el Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo, en conjunto con la Asociación de Tribunales Electorales de la República Mexicana, en el Centro de Capacitación Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ha cursado además un seminario en Introducción al Derecho Electoral Mexicano y el Modelo de Comunicación Política en Ley. En febrero del 2018 ingresa al Instituto Estatal Electoral de Hidalgo como auxiliar electoral dentro de la Oficina para la Atención de Pueblos y Comunidades Indígenas, a fin de colaborar con la implementación y operación de la acción afirmativa indígena en el proceso electoral local 2017-2018 para la renovación del Congreso del Estado de Hidalgo. A partir del mes de abril del mismo año se desempeñó como titular de dicha oficina y en diciembre de 2019 fue nombrada directora ejecutiva de Derechos Políticos Electorales Indígenas, participando activamente con el Consejo General en el diseño de estrategias para garantizar la participación y representación política indígena en el Estado de Hidalgo. Fue designada consejera electoral del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, tomando protesta el 7 de octubre de 2021, cargo en el que presidió la Comisión Permanente de Derechos Políticos Electorales Indígenas y la Comisión Preventiva, la Comisión Temporal de Seguimiento a la Implementación de la Vida de Personas en Prisión Preventiva. Se encuentra asociada a la Red Nacional de Consejeras y Consejeros Electorales por la Democracia Incluyente, RENACED. Asimismo, se ha desempeñado como consejera presidenta provisional del Instituto Electoral de Hidalgo
cargo que ejerció del día 28 de febrero al 1 de julio del 2022. Actualmente continúa desempeñándose como consejera electoral del instituto y les pido un fuerte aplauso para la consejera Vidal. Muchas gracias y bueno, quisiera en un primer momento agradecer al Instituto Estatal Electoral de Chihuahua por la invitación, a su presidenta, muchísimas gracias también a los consejeros Gerardo, Frida, Ricardo, Luis, Yuri. Es un gusto estar acá, es un lugar pues mágico que te permite conocer muchísimas cosas. Y bueno, para iniciar, a mí me gustaría comentarles que el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, desde el 2017, ha sido pionero entonces, mejor así, ¿no? Gracias. Desde el 2016-2017, el Instituto fue de los primeros que implementó tener una Comisión Especial de Derechos Políticos Electorales Indígenas, a la vez también una oficina que era la encargada de dar ejecución a todas las cuestiones que se daban. Entonces, el Instituto ya desde esas fechas ha tenido pues también, y por iniciativa propia, no ha sido a cuestión de una sentencia, sino por el quehacer institucional que se decidió hacer esta comisión, y derivado de ello, en el primer proceso donde se aplica una acción afirmativa en el estado de Hidalgo, que es uno de los estados con mayor población indígena en el país, pues se tiene que para el proceso de diputaciones 2017-2018 implementamos una acción afirmativa en donde de los 18 distritos de mayoría relativa que nosotros tenemos, se pusieron 3 de ellos como distritos indígenas, y esto en base o con base en la población indígena que ahí se encuentra, que en esos 3 distritos indígenas era más del 80% de población, entonces realmente era bastante, y se decide poner a 3 de ellos. El primer acuerdo dice que solamente de estos 3 distritos indígenas, al menos uno iban a tener que postularlo los partidos políticos. Sin embargo, estos se impugnan y pues ya nos ponen que sean los 3 distritos indígenas, ¿no? Entonces, desde este momento, son los 3 distritos indígenas. También se pide que se cuide el tema de paridad, es decir, no iban a poder postular en estos 3 a solamente hombres indígenas. Y también se pone que si no hay cumplimiento, pues lo que podíamos hacer como Instituto Estatal Electoral de Hidalgo era que podíamos negar el registro a los partidos políticos. De este proceso, lo que tenemos como resultado es que en el Congreso del Estado se tengan a 3 mujeres indígenas ya en el ejercicio del cargo. Y después de ahí, pues seguimos con las acciones afirmativas. Después de ese proceso viene el proceso de ayuntamientos, que nosotros en el estado de Hidalgo tenemos 84 ayuntamientos, y obviamente en una progresividad de derechos, pues si ya habíamos implementado una acción afirmativa en diputaciones, no podíamos dejarlo de hacer en ayuntamientos. Lo que hacemos en ayuntamientos es que también, con base en el porcentaje de población indígena que se tiene, y también es importante mencionarles que en este trayecto se hace una reforma al Código Electoral en donde se implementa una consulta que no se hace del todo adecuada, y entonces esta reforma tenía ciertos lineamientos como porcentajes de cómo iban a poder participar, pero por algún vicio procedimental en la consulta decide la Suprema Corte de Justicia que únicamente para ese proceso va a quedar vigente, y posterior a ello pues, se tiene que reponer, y ya lo que estaba ya no está. Pero con esas bases lo que se decide hacer es que de los 84 municipios que tenemos en el estado, 39 se determina que van a tener representación indígena. 23 de ellos se denominan municipios indígenas y los otros 16 únicamente como municipios con representación indígena. ¿Por qué hacemos esta diferenciación? Porque en los 23 municipios indígenas la población indígena era arriba del 60 o 80% de población. Hay municipios en el estado que pues prácticamente el 98%, el 96% es población indígena. Entonces, en esos 23 municipios indígenas íbamos a pedir que su representación estuviera en base al porcentaje de población indígena. Es decir, la planilla de ayuntamiento, que se conforma a veces por 9 personas, por 11, por 12, íbamos a sacar el porcentaje. Si el municipio tenía un 60%, ese 60% se tenía que ver representado en la planilla. Y además, en estos 23 municipios, al ser municipios indígenas, tenían que estar encabezados por personas indígenas, es decir,
la persona que iba a estar para presidenta o presidente municipal, perdón, tenía que ser una persona indígena. Y bueno, ya sabemos que a partir de esto, no solamente se solicitó que la persona se autoescribiera indígena, que se reconociera indígena, sino que también cumpliera con el tema de la adscripción calificada, es decir, el vínculo comunitario. Este vínculo comunitario, pues no pedíamos un documento en específico, sino bajo cualquier circunstancia que la persona pudiera comprobar el vínculo comunitario, desde recibos de pago del agua, del pozo, el tequio, que cumpliera con sus faenas y demás, eran los requisitos, o si un escrito de la Asamblea General, del delegado, que nos dijera que esa persona pues sí pertenecía a la comunidad, ¿no? Entonces de ahí se revisaron cada una de las pruebas que se dieron. Alrededor de 4.000 medios de prueba fueron realizados uno por uno, y se hizo dictaminación de todas las personas que llevaron estos medios de prueba. Por cada persona, tanto propietario como suplente, se hicieron estos dictámenes para pues, tener la certeza de que las personas realmente fueran personas indígenas que accedían al cargo. De ahí tuvimos después un proceso nuevamente de diputaciones, en donde desde antes de pensar en la representación indígena en los cargos públicos, también pensamos en cómo operar esta integración de personas indígenas en todo lo que son el ejercicio, ¿no? de derechos. Y sacamos un acuerdo en donde en la integración de los consejos distritales, que son los consejos que se instauran cuando tenemos proceso electoral, para que a través de ellos se pueda pues, dar toda la información y se pueda seguir el proceso electoral, pues también se le diera prioridad a personas indígenas en estos municipios indígenas y en estos distritos indígenas. Si había alguna persona que se autoescribía indígena, le íbamos a dar prioridad de integrar estos consejos distritales, porque pues no solamente se necesita que las personas lleguen al cargo, sino también los que estamos en el proceso pues podamos tener esta perspectiva intercultural de saber cómo actuar, ¿no? cómo acceder a esto. Y también en este proceso tuvimos lo que son las reglas inclusivas, que aparte de personas indígenas también tuvimos acción afirmativa para personas con discapacidad, personas de la diversidad sexual, jóvenes, y obviamente se cuidó la paridad. En este proceso ya lo que se buscó fue de pasar a 3 distritos indígenas, que había sido nuestro primer ejercicio. Se habló de 4 distritos indígenas y 3 distritos mixtos. Se creó esta categorización de distritos en el estado de Hidalgo, recordando que tenemos 18 distritos de mayoría relativa. De los 3 que teníamos al principio pasamos a 4, porque también el porcentaje nos daba para que lo denomináramos distritos indígenas, esto con base a los criterios que también el mismo INE ha tomado, que arriba del 40% de población indígena se determinan como distritos indígenas. Y creamos esta nueva categoría, que es de distritos mixtos, y fueron 3 distritos más. Estos distritos estaban por debajo del 40%, pero con un porcentaje también importante. Y en los 4 distritos mixtos, indígenas, se pedía obviamente que quien se postulara ahí, tanto propietario como suplente, pues fueran personas indígenas. Y en los distritos mixtos únicamente se pedía que una persona de la fórmula, como el partido político, la candidatura independiente o la coalición, o como estuvieran, fuera persona indígena. De ahí que tuvimos como resultado que se postularon a 95 personas indígenas en ese proceso. En los 7 de los 18 distritos electorales tuviéramos a personas indígenas, 95 personas indígenas. La mayoría fue hombres y mujeres. De ahí, ahorita, el Congreso del Estado de Hidalgo, de hecho, está constituido por 5 personas que son indígenas. Entonces, pues realmente hemos tenido un avance importante en ello. También para este proceso de gubernatura volvimos a aplicar eso en los consejos distritales, que les diéramos prioridad a que quienes integraran los consejos distritales en estos municipios o en los distritos con mayor población indígena, pues que también tuvieran prioridad para integrar estos consejos distritales, ¿no? En este proceso de la gubernatura también es importante mencionar, nosotros acabamos de terminar este proceso y pues obviamente también queríamos seguir implementando acciones afirmativas, pero pues por el mismo cargo unipersonal pues era complicadísimo poderlo implementar en la persona como tal. Sin embargo, lo que hicimos fue que implementamos un acuerdo en donde pedíamos que las candidaturas, los partidos políticos, las coaliciones, tuvieran que obligatoriamente en sus campañas electorales
tener una perspectiva intercultural. ¿Qué quiere decir esto? Que sus campañas electorales nos tenían que dar un informe cada 15 días de que en sus campañas electorales tenían materiales traducidos y acordes con perspectiva intercultural. Entonces hubo desde spots, hubo desde lonas espectaculares, en los mismos eventos tenían a personas traductoras para, pues obviamente, pues tener esta perspectiva intercultural, porque entendemos que la lengua no solamente se la habla, sino que dentro de la cosmovisión indígena, pues la lengua es precisamente eso, ¿no? Toda una cosmovisión y todo un contexto importantísimo, que entonces al no poder aplicar una acción afirmativa dentro de la persona, sí podemos empezar a permear pues esta perspectiva intercultural en todo lo que es el proceso electoral y demás. Y no solamente, bueno, se hizo en específico con el tema indígena, que es el tema prioritario en este espacio, pero también es importante comentarles que también se aplicó una acción afirmativa, esa no obligatoria, pero sí, pues sí como recomendación a partidos políticos para que también lo hicieran con perspectiva de personas con discapacidad. Es decir, también se pidió que los espacios fueran acordes que si en la medida de lo posible pudiera haber lenguaje de señas y cuestiones así, ¿no? Que sus materiales fueran en braille y demás. Entonces, estas han sido las acciones que se han tenido en el instituto. Para la acción afirmativa que les comento de campañas electorales traducidas en lenguas indígenas, ahí únicamente se pidió que se hicieran las 3 principales lenguas del Estado Hidalgo. Si bien la Ley de Derechos y Cultura Indígena del Estado reconoce más de 9 variantes, con las 3 primeras lenguas, que es el otomí, el ñañú y el tepehua, alcanzamos más del 98% de población hablante en el Estado, y el otro 2% lo que vimos también, y no lo comento así porque no quisiera que se viera como que no le dimos importancia a ese 2%, ¿no? Sino que ese 2% de personas que hablan otra lengua, la mayoría no son monolingües, sino que son bilingües, entonces también, o sea, no se afectaba que no se tomaran en cuenta todas esas variantes. Pero también, al aplicar esta acción afirmativa, lo que hicieron desde la Unidad Técnica de Derechos Político-Electorales, en conjunto con la Comisión, fue sacar este manual, esta guía para la incorporación de la interculturalidad de la propaganda electoral, que fue dada a partidos políticos y a la población en general, para que pues ellos tuvieran pues estas bases de cómo, ¿no? Era esta guía pues venía desde qué lenguas existen en el Estado, cómo puedes conseguir a los traductores, a los intérpretes, el mapa geográfico de dónde están las variantes lingüísticas, hasta diseños gráficos de cómo es allá pues esta cosmovisión indígena y demás, para que los partidos políticos pues no tuvieran, digamos así, un pretexto para poder aplicar estas acciones afirmativas, ¿no? Y es importante mencionarles que estas acciones afirmativas, la verdad es que fue muy buena. Todos los partidos políticos en sus informes de cada 15 días nos brindaban la información necesaria. Tuvimos más de 14,000 cosas que nos pudieron demostrar, ¿no? Desde panfletos, spots y demás. Había en este acuerdo, si bien no como obligatorio, pero sí como recomendación, que pudieran pautar de los minutos que les dan en radio y televisión algún spot, pero esto no era como obligatorio, sino únicamente pues que lo pudieran hacer. Y sí hubo un partido político que pautó tiempos en radio y televisión, lo cual también creo que fue muy bueno. Y bueno, pues esa es la parte de perspectiva intercultural que hemos tenido en el instituto. Asimismo, también en los debates que se tuvieron en la gubernatura, nosotros como Estado tenemos la obligación de realizar debates. En los procesos de gubernatura se realizaron 3 debates y los 3 de ellos tuvieron, a la par que se transmitía en español, se transmitía en la lengua principal del lugar en donde estábamos realizando el debate. Tuvimos los 3 debates en diferentes lugares del estado, en la Huasteca hidalguense, en la capital y en otro municipio que se llama Zacualtipán. Y entonces ahí tuvimos pues la transmisión tanto en español como en lengua, esto también pues para seguir ampliando la perspectiva intercultural. Y bueno, también en este proceso de gubernatura tuvimos la implementación del voto en prisión preventiva, que somos el primer estado que tenemos legislado esta parte de cumplir con que las personas en prisión preventiva tengan el ejercicio al derecho al voto.
Pero en el tema de perspectiva intercultural, todo lo que se hizo en voto en prisión preventiva, las solicitudes que se enviaban para que pudieran inscribirse en el padrón y demás, la información que se les mandaba, también hubo traducciones, y esto pues para seguir también con una perspectiva intercultural importante. Y de estas solicitudes, por ejemplo, nos pidieron hicieron 4 traducciones en náhuatl, en ñañú, en otomí y mije. Ahí, pues, por ejemplo, el mije fue súper interesante porque no es una lengua del Estado propiamente, entonces, para pues, poder cumplir con esto, antes de mandar a traducirlo, pues tuvimos que preguntar cuál era la variante en específico, para qué se requería, y ya se hizo la traducción. Y pues bueno, básicamente es lo que, y de manera muy rápida en el Estado se ha empezado a implementar con perspectiva intercultural. Si bien ya empezamos con acciones afirmativas para llegar al ejercicio del cargo público, a la representación, pues también hemos hecho algunas otras actividades que no solamente tienen que ver con esa representación y acceso al cargo, ¿no? Sino toda una perspectiva en todo el proceso que se puede llevar precisamente de un proceso electoral. Muchísimas gracias. Un aplauso. Qué interesante ver cómo, en el caso del Estado de Hidalgo, pues van bastante más adelante que nosotros, ¿verdad? Vamos a irnos siguiendo, vamos a aprender de ustedes en esa idea de no solamente hablar de acciones afirmativas para que exista la representación, y ya acá hicimos un esfuerzo en ese sentido, pero el concepto de la interculturalidad, la perspectiva de que se pueda no solamente pensar en que haya la representación, sino que también en las otras partes se pueda entender, ¿verdad? Y eso que hagan el esfuerzo de que los debates se tradujeran y se estuvieran transmitiendo en las diferentes lenguas, pues muy interesante. Para realmente estar en una idea de inclusión verdadera, ¿verdad? No solamente decir de una representación, sino realmente pues, felicidades, y pues estaremos molestando para que nos orienten, ¿verdad? Muchas gracias. Pues vamos a continuar. Ahora voy a presentar a la segunda ponente. Es María Luisa Bustillos Gardea, gobernadora, Siriame, de Ciénega de Naurogachi. Ella inició como promotora comunitaria a partir del año 1985. Ha trabajado en diferentes organizaciones civiles como promotora en programas de gobierno federal, siempre enfocados al desarrollo comunitario de la población rarámuri en diferentes municipios. Ha trabajado como maestra de lengua materna rarámuri en diversas instancias. Ha estado como traductora, intérprete de diversos talleres con instituciones diversas. En el 2015 formó como asociación, su propia asociación civil rarámuri, llamada Napahuica y Pubo Cahui, que significa Juntos Cuidemos el Mundo. Nuestros ejes de trabajo se enfocan en atención al medio ambiente, educación y salud a partir de esta asociación, que hacía propias gestiones, ¿no? Se hicieron algunos proyectos de Visión Rarámuri, como proyectos que nacen desde abajo, desde la gente, muy importante esto. Estuvo 3 años dentro del municipio de Huachochi como regidora de asuntos indígenas, y actualmente colabora con la Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas, COEPI, en Huachochi. Es algo de lo mucho que ella ha hecho aquí por la comunidad. Le doy la palabra. Adelante. ¿Le paso el micrófono? Sí. Así me. Gracias. Pues mira, compañeros, muy buenos días, compañeros todos. Me da mucho gusto también participar en este espacio, y qué bueno que nos reúnen, ¿no? en este espacio para escuchar de la experiencia de nosotros, pueblos originarios del Estado. Así como menciono, también la política quizás me buscó por las acciones y actividades que hemos venido realizando, ¿no? Digamos que vengo caminando con la política más o menos casi 20 años. He participado con ellos. Me han buscado, pues todos los partidos, ¿verdad? Todos los partidos me han buscado, y más aún siendo gobernadores indígenas, somos los primeros en que la política nos busca. ¿Por qué? Porque se basan de nosotros, ¿no? Para que le echemos a la población.
Entonces, desde ahí que venimos caminando con ellos. Para nosotros, Rarámuri, siempre vemos a los políticos, a diferentes partidos, quien se anda candidateando, vemos primero que nada a la persona, en cualquier partido. Nosotros observamos a la persona y sabemos desde lejos si pueda funcionar o no. Entonces, va nuestro apoyo a aquella persona que consideramos va a funcionar, nos va a responder. Entonces, se inicia desde ahí en la parte política, ¿no? Entonces, pues a mí me han buscado, pues les digo, todos los partidos, y de hecho, pues como que a veces que me jalonean, ¿no? De un lado al otro, yo te quiero a ti, bueno, así, pero siempre, yo como persona y como autoridad siempre he preferido a la persona, he visto a la persona, y como autoridad también platico mucho con mi pueblo, de que escuchemos las propuestas, ¿no? Entonces, ¿cuál ha sido mi trabajo como gobernadora? El traducirle las propuestas de cada partido que lleva a las comunidades, ¿no? A partir de ahí, nosotros como comunidad Rarámuri, todos los domingos nosotros tenemos reunión en la Huésar, el sermón de todos los domingos que nos reunimos. Y es ahí cuando nosotros empezamos a analizar. Esa ha sido mi tarea desde que soy autoridad en mi pueblo. Y gracias a ello, en este momento la gente indígena, para mí, para mi forma de ver, ha votado con conocimiento de la propuesta que trae cada partido, ¿no? Porque lo hemos analizado. Todavía sucede, cuando anteriormente la autoridad tradicional pues, era jalada en un solo partido. Usted es autoridad, muchas veces yo te apoyo con esto, yo te doy tanto, y usted me va a echar toda su gente. Y todavía existe el que en el momento de los votos, ahí está una persona parada casi en las mamparas, aquí le vas a poner la crucecita. Sigue dándose esa acción, esa actividad. Entonces, en mi pueblo, yo siento que he trabajado mucho por este lado, porque la gente, las mujeres ya casi la mayoría votan, pero hemos platicado el por qué votar, el por qué tenemos ese derecho de un voto libre, ¿sí? Cuando antes pues ni siquiera se platicaba sobre estos temas, éramos solamente usados, ¿no? Usados, y usted se viene y se trae a su gente, y aquí y vamos a votar por tal persona. Sigue dándose, claro que se sigue dando muchísimo de estas acciones que son tan negativas, ¿no? Entonces, desde el año pasado que anduvieron con el tema de acciones afirmativas, es algo muy, muy positivo para nosotros. Es algo que nos va a venir a apoyar muchísimo. Porque realmente antes el político decía que quién subía, quién participaba dentro del municipio, ¿no? Y hace 20 años pues no había nadie de Rarámuri que estuviésemos en el municipio participando. Me invitan, bueno, no así pues, a ver, más bien yo se lo pedí. Mira, partido, ¿cuántas veces te he apoyado?
te he ayudado, vengo caminando con ustedes. Pues ya es justo, ¿no? Ya es justo que yo también participe y estando allí yo también pueda hacer más acciones, más actividades. Así fue. Entonces, estando como regidora de asuntos indígenas, fue en ese lapso de tiempo que estuvimos trabajando muy fuertemente con estos mismos talleres de concientizar, vaya, a mi comunidad, de que hay que ir conociendo más y más y más nuestros derechos, de que se respeten nuestros derechos, de votar libremente, porque somos personas que estos partidos que tenemos en nuestro territorio indígena, en la antigüedad no existían. Y actualmente nos han venido a dividirnos. Nos dividen los partidos políticos como comunidad indígena e igual la iglesia, las religiones, pues. Y es algo que lo debemos de conocer, lo debemos de traer aquí. Y debemos de conocer cómo trabajar por ese lado, porque las religiones van a venir actuando, ¿verdad?, en diferentes comunidades. La política va a venir actuando también con sus diferentes grupos, ¿no? Pero es muy necesario que nosotros, pueblos originarios, estemos conscientes que lo vamos a tener siempre aquí y que va a seguir habiendo amenazas. Yo he sido amenazada de X partido, de que nosotros debemos seguir fortalecidos en conocer más las formas en que realmente queremos nosotros, pueblos originarios, o hacia dónde queremos caminar. ¿Qué podemos hacer nosotros que estamos dentro de los municipios, en los diferentes cargos, ¿no?, y puestos? Entonces es algo que ahorita en este momento los pueblos originarios que estamos participando dentro de los partidos políticos debemos de analizar muy bien, debemos de pensar y nosotros como autoridad tradicional también, y seguir practicando muy fuertemente sobre estos temas. Ir preparando a más jóvenes quizás, y en este momento lo que estamos practicando como autoridades es que nosotros mismos queremos presentar quién queremos que nos represente dentro de un municipio. ¿Por qué no dentro del Congreso Estatal? ¿Quién realmente es una persona, compañero rarámuri o de las etnias que estamos dentro del Estado, realmente le interesa a su comunidad? Es esa persona a quien debemos de presentarlo ante la política. Queremos que esta persona nos represente. ¿Por qué? Porque es una persona que le interesa a su propia comunidad, porque creemos que estará haciendo las diferentes gestiones para el bienestar de su pueblo. Nosotros yo como autoridad tradicional he venido platicando dentro del municipio de Huachochi, pues no me dejarán mentir que aquí están los compañeros. Cada mes tenemos ya una reunión mensual, pues ya, ¿qué falta para la siguiente administración que sale, ¿no? Esta administración que va? Para el siguiente año pues ya va a andar la política muy fuerte, entonces para nosotros es trabajar muy fuerte también. ¿A quién? Buscar a quién. Una persona con estudios universitarios quizás, que hayan salido de universidades, puede servir, pero igual puede servir una persona con mucha experiencia, con mucho conocimiento, que no tenga como ese nivel de estudio, ¿no?, universitario, porque muchas veces sucede que
que universitarios indígenas muchas veces pues, ya no quieren regresar a sus propias comunidades, a su pueblo, a apoyar a su gente. Y de esta manera, en este momento, así lo estamos hablando, así estamos platicando, así estamos pensando en cómo hacer, y que ojalá pues que en todos los municipios así sea también de esa manera. Creemos que es una forma buena pues por ese camino, irle dando por ese camino. Porque estando en diferentes instancias de la participación de pueblos originarios, en diferentes instituciones, el desarrollo social de los pueblos indígenas va a ir cambiando, porque ahí está la voz que conoce de las necesidades reales de cada pueblo, de cada municipio, ¿no? Y eso debe de entender el gobierno y los partidos también, de que ¿por qué no ha habido un desarrollo real en la sierra? Estoy hablando de mi estado Chihuahua, ¿no? ¿Cuántos proyectos que nos vienen solamente a aventar aquí? Que son proyectos que ni siquiera son de nuestro interés, millones de pesos tirados a la basura. Y qué mejor que una voz que esté allá en cualquiera de las instituciones en el Estado o en cualquiera de los partidos políticos que esté diciendo realmente, por aquí está el camino que debe de seguir el gobierno estatal, el municipal, el federal, ¿verdad? Porque somos los conocedores de la realidad nuestra. Porque esas oportunidades ahorita pues se nos han cerrado muchas puertas en instituciones. Vean los proyectos, cuántos candados le ponen, para que nosotros, pueblos originarios, no accedamos o no podamos acceder a esos proyectos. Y realmente también me siento muy contenta porque, por un lado, hemos trabajado mucho con la CONAFOR estatal. Cuando hay personas que realmente te entienden, tu cosmovisión, tu forma de pensar, el por dónde quieres caminar, tu pueblo indígena. Y cuando alguien se sienta y nos entiende esa cosmovisión que tenemos, estoy hablando de un ejemplo en la CONAFOR. Hemos logrado que la CONAFOR, ya ahorita los proyectos nos vienen especificando para comunidades indígenas, ya no a través de los ejidos. Cuando llegan los proyectos en los ejidos, se lo quedan ellos. Cuando llegan esos proyectos a comunidades y una relación directa con la autoridad tradicional, o sea que allí es donde yo gobierno, como donde tengo todo mi territorio, pues donde yo atiendo, y así en cada uno de los pueblos. Me llega X proyecto. Allí somos nosotros los que nos organizamos como comunidad Rarámuri. Aprendemos a abrir una cuenta bancaria. Somos nosotros los que le estamos pagando las quincenas en algún proyecto de empleo temporal. Y me siento contenta porque hemos venido platicando y platicándole que por aquí queremos con la CONAFOR este año ya llegó con ese rubro especial para comunidad indígena, tantas hectáreas de trabajo. Y logramos en la parte de acá de Ciénega de Morogachi, y por ese rumbo a algunos proyectos comunitarios de restauración, obras de conservación, que es el trabajo que nos preocupa a nosotros como comunidad, como pueblos originarios, por todo lo que está sucediendo en este momento. Ellos que sigan arrasando, cortando. Nosotros, pueblos originarios, tenemos la oportunidad de ir atrás de ellos, que haciendo, reforestando, restaurando. Hay miles de cosas que hacer. Y es en el primer punto que está el que queremos tener empleo en nuestras propias comunidades. ¿Por qué? Porque nosotros no queremos que nuestras familias y más familias jóvenes
sigan migrando pues hacia afuera y que se queden a vivir allá en las ciudades o allá donde nos llevan a los reenganches, porque allá se pierde la identidad cultural. Realmente se pierde la identidad cultural y es por eso que aquí mismo queremos, todos yo creo tenemos ese mismo pensar, todos los pueblos de acá de la sierra tenemos ese mismo pensar, aquí mismo queremos nuestros trabajos, nuestros empleos y eso queremos que el gobierno nos entienda el que por aquí y no ir a dar lástima allá en las ciudades, en los pedir, no. Vivir en una ciudad no es lo mismo, no es crecer, que crezcan estos nietos, los niños, con la misma cosmovisión, con la misma identidad cultural, como se crece aquí mismo. Entonces, yo creo por ahí está el tema, el que nosotros, y gracias que nos han visto, ¿no? los partidos políticos, el que nosotros pensemos, todos los que estemos participando en estos municipios, por ahí está nuestra voz, por ahí está nuestro trabajo. Y también me preguntaba que si la comunidad me apoya así. Claro, ahorita recién otra vez reelecta por tercera ocasión como gobernadora allá del pueblo de Ciénega de Tarbache. El cargo es por 3 años, ya cumplí mis 6 años, ya voy para a ver hasta dónde me dejan. Pero es seguir luchando seguir luchando por nuestras comunidades. Mucho le hemos trabajado ahí con proyectos con el tema del agua y he logrado mucho que trabajar en coordinación ahorita con el municipio, con el tema del agua, recoger agua de lluvia en las partes más altas, con proyectos que sean integrales, pues, que realmente le interesa a la comunidad. ¿Qué dice la comunidad? Teniendo agua podemos tener nuestros huertos familiares, podemos tener agua para regar, tener especies, pues, para seguir, que nuestros niños sigan nutridos, ¿no? Y teniendo empleo, pues, va a ser menos la migración de poblaciones, que en este momento, fíjense que casi somos como obligados a ir a los campos de trabajo, porque van los camiones, los remolques, pero también nosotros como representantes ahí dentro de los municipios debemos de fijarnos en qué condiciones se llevan a nuestra gente, en qué condiciones nos tienen allá en los campos de trabajo y en qué condiciones nos envían otra vez. Muchas veces en los cajones hay muchísimas cosas que analizar, que trabajar estando dentro de los municipios. Y qué mejor que seguir por este camino. Y qué bueno que la IEM sacó esto desde el año pasado, ¿no? Que la participación debe ser mayor, donde la población es mayor en los municipios. Y realmente es cierto, es verdad eso, y cuándo se había dado eso. Y que esto no se vaya a retroceder, que esto siga adelante y con mucha más fuerza. Con mucha más fuerza debemos de ocupar los pueblos originarios a nivel estatal, a nivel federal, en cualquiera de las instancias que podamos participar y estar dando nuestra voz, nuestros conocimientos, porque ahí está la realidad de cómo el pueblo indígena puede ir avanzando y podemos cambiar en desarrollo en diferente índole, ¿verdad? Pues así a grandes rasgos y muchas gracias por escuchar. Felicidades, de verdad, de corazón, un agradecimiento por tus palabras, una claridad de pensamiento, de expresión fenomenal. Hasta me siento mal porque yo no hablo rarámuri,
y te escucho hablar en español perfectamente bien. El esfuerzo que hacen ustedes por comunicarse con nosotros es de aplaudirse, de felicitar. Ahora sí que nos llevamos la tarea que no solamente tenemos una traducción, sino realmente escucharlos, entenderlos, y estaremos viendo la manera de generar esto más seguido, que sea algo permanente, donde ustedes puedan expresar lo que desde su cosmovisión, como bien lo dices, desde su identidad, sea el camino, que nosotros podamos coadyuvar a ese camino y no llegar nosotros y querer imponerles a ustedes el camino es este y por aquí, ¿verdad? Esto último que dijiste me dolió en el alma, de que se llevan a nuestra gente en condiciones y luego la regresan. Algo tenemos que hacer y para eso estamos aquí hoy. Y muchas gracias por su participación. Nuestro tercer ponente, aquí el maestro del mundo que nos visita desde Chiapas. Ya lo conozco de tiempo, bienvenido al mundo. Voy a leer un poco su semblanza. Él es consejero electoral del mundo Enríquez Arellano. Es licenciado en Etnología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia y estudios de maestría en instituciones y procedimientos electorales por el Instituto Nacional Electoral. Se desempeñó durante 28 años como vocal de organización electoral en la Junta Distrital Ejecutiva número 5 de Chiapas y actualmente es consejero electoral del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas, en el que preside la Comisión Permanente de Participación Ciudadana y la Comisión Provisional de Sistemas Normativos Indígenas, además de integrar la Comisión Permanente de Organización Electoral, la Comisión Permanente de Seguimiento al Servicio Profesional Electoral Nacional y la Comisión Provisional de Sistemas y Tecnologías BREP. En el año 2000, bajo la edición del Centro de Investigaciones de Estudios Superiores de Antropología Social, el Colegio de México, Colmex, y el Instituto Federal Electoral, IFE, publicó el artículo Usos, Costumbres y Pluralismos en los Altos de Chiapas, en la obra titulada Las elecciones en los Altos de Chiapas, 1991-1998, bajo la coordinación de Juan Pedro Viqueira y de Wilbald Schneider. Asimismo, en 2001, bajo la edición del Centro de Investigación y Estudios Superiores de Antropología Social, publicó Los hijos de López, la transformación de usos y costumbres en Mitontic. En el libro Costumbres, Leyes y Movimientos Indio en Oaxaca y Chiapas, bajo la coordinación de Lourdes de León Pasquel. Además de artículos en diversos medios. Pues bienvenido al mundo, te damos la palabra para su ponencia. Muchísimas gracias. Pues antes que nada, agradecer de corazón la invitación al Consejo, a todo el Consejo General del Instituto de Chihuahua. Es un honor estar en este ambiente, estar en este pueblo y estar con este auditorio. Lo agradezco en el alma, de verdad. Muchísimas gracias. Pues bien, en aras del tiempo, comenzaré diciendo que siempre he sido un convencido que las acciones para los pueblos indígenas tienen que salir desde local. A pesar de que yo trabajé muchos años en el Instituto Nacional Electoral, la situación de nuestros pueblos originarios es completamente diferente en cada una de las entidades de la República y por ende las acciones legislativas tienen que tener ese carácter local para poder responder a las necesidades de cada uno de los estados. Por ejemplo, Chiapas ocupa el segundo lugar a nivel nacional de hablantes en lengua indígena. Quiero resaltar el término hablantes de lengua indígena con un 28.2% de su población y baja al sexto lugar en autoascripción, en personas que se autoascriben como indígenas, subiendo a un 36.21%. Este es un tema que creo también se debe de reflexionar en la realidad chiapaneca. El Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana por primera vez implementó acciones afirmativas para los pueblos originarios del Estado y tuvimos a partir de ellas 3.175 candidaturas indígenas en el pasado proceso electoral en 2008. Empezaré a detallar brevemente lo que fueron los ayuntamientos. Tenemos 44 municipios mayoritariamente indígenas en el estado de Chiapas, pero estas acciones afirmativas para integrar ayuntamientos solo se hicieron en 43 porque tenemos un municipio 8 que se rige por sistemas normativos internos
y que desgraciadamente se ha convertido en un referente de problemas que pueden suscitar ese tipo de sistemas normativos. Si me da tiempo, hablaré al final un poco de los YouTube, porque es algo que sigue sucediendo en tiempo real. Todavía el día de hoy existen negociaciones para poder reponer ese proceso electoral. Pues bien, en cuanto a los ayuntamientos, fueron postulados 2.978 personas, 1.491 mujeres y 1.487 hombres. Fueron electos para nuestros ayuntamientos 240 de mayoría relativa, 128 hombres y 112 mujeres, 82 de representación proporcional. Nosotros hicimos un reglamento a falta de una legislación del propio instituto para reglamentar cómo debían los partidos políticos postular a los miembros del ayuntamiento. Estos 43 municipios, dijimos lo siguiente: en Chiapas, sobre todo en la zona de los Altos, tenemos muchos municipios con prácticamente 90% o 100% de personas indígenas. Entonces, lo que decidimos en el instituto fue que en aquellos municipios que estuvieran entre un 90 y 100% de población indígena, que insisto, son varios, tenía que ser por fuerza un 100% de candidatos indígenas. En aquellos municipios entre el 80 y 90, un 80%. En aquellos entre el 70 y el 80%, un 70%, y así hasta llegar al 50% en los municipios que tienen entre 50 y 60% de población indígena. Es así como pudimos lograr una integración, como dije anteriormente, de 322 personas electas por mayoría, 240 por mayoría relativa y 82 por representación proporcional, siempre cuidando la paridad de género en todas estas postulaciones, es decir, una acción doble, por un lado de pueblos originarios, pero también esas candidaturas en pueblos originarios se tuvo que respetar, como que lo debe ser, la paridad, porque no olvidemos que en muchas regiones del Estado las mujeres difícilmente compiten para puestos de elección popular, y ahí tenemos un problema con la transcripción calificada que también me gustaría tocar dentro de un momento. En lo que respecta al Congreso de la Unión, logramos pasar de 2 representantes en la legislatura anterior a 9, 2 de mayoría relativa, 2 hombres, 4 mujeres de mayoría y 3 de representación proporcional en los 9 distritos que se consideran indígenas de acuerdo a los criterios del INE en el estado de Chiapas. Logramos en el Congreso una representación del 22%, todavía muy lejos, el 28.2%, que son los hablantes de lengua indígena en el estado, pero efectivamente se pasó de tener 2, prácticamente ninguna representación, a tener 9, ya una cifra que se acerca. Y falta trabajar mucho para que se llegue cuando menos a esa paridad de tener la representación de acuerdo al porcentaje de la población que existe en el estado de Chiapas. En el estado tenemos 24 distritos plurinominales y 16 de representación proporcional. Para los distritos indígenas, 9 distritos indígenas de acuerdo a los criterios del INEGI, lo que determinamos en el reglamento fue que cada partido tenía que tener candidaturas indígenas en al menos el 50% de estos distritos. Y en el caso de las listas de representación proporcional, la decisión que tomamos es que en 5 de las 16 listas que tenían que representar los partidos tenía que haber candidaturas indígenas, cuanto menos dentro de las 3 primeras posiciones de las listas de representación proporcional, y es así como se logró un aumento, aún insuficiente, pero sí, un aumento muy importante en la representación indígena. Pero no todo fue miel sobre hojuelas. Esto se logró con consenso de los partidos políticos y con eso logramos que no se impugnaran estos reglamentos. Creo que fue algo virtuoso, creo que fue un avance, ya que logramos que un reglamento se pudiera realmente llevar a la práctica, llevar a la realidad y no nos fuera anulado por cualquier impugnación. Decía que la autoadscripción calificada a veces puede tener algunos problemas como los tenemos.
es común la simulación. Acabamos de tener un foro con representantes indígenas electos y su principal reclamo fue: se venden las constancias de autoadscripción, tienen en el mercado un costo de 5,000 pesos y de 8,000 para que te nieguen si les prueban que no es. Entonces, eso es un reclamo ya de los pueblos indígenas. Es muy difícil hablar de autoadscripción calificada. En Chiapas, insisto, tenemos 28% de hablantes indígenas y 36% de autoadscritos. Y fíjense lo curioso, Chiapas ocupa el segundo lugar de 100 hablantes de lengua indígena a nivel nacional, pero ocupa el último lugar a nivel nacional de personas que se autoadscriben como indígenas y que no hablan la lengua indígena. Esto quiere decir que la autoadscripción en Chiapas en específico y la lengua van completamente de la mano. Por ejemplo, un dato curioso, ¿cuál es el estado de la República donde hay un mayor número de personas que se autoadscriben como indígenas sin hablar lengua indígena? Aguascalientes. Con el 99% de las personas que se autoadscriben sin hablar ninguna lengua indígena. Creo que son temas para la reflexión que sería importante ir tomando en consideración. Les decía que en este último foro que tuvimos con autoridades electas, estos fueron los reclamos. Tuvimos un primer foro en Ocosingo antes de emitir un reglamento que después fue invalidado, y fue muy curioso. Todas las personas que venían de municipios con una mayoría indígena decían que la lengua debería de ser requisito indispensable para la escritura. Pero ojo, había otro grupo de personas de la ciudad de San Cristóbal de las Casas. La periferia de San Cristóbal de las Casas se formó hace algunas décadas con personas expulsadas de sus municipios por cuestiones religiosas e incluso también económicas. En estas colonias alrededor del centro urbano de San Cristóbal existe numerosa población indígena con su cosmovisión, pero que no hablan todos la lengua indígena. Entonces ahí también es un tema a reflexionar. O sea, en algunos casos, para algunos grupos donde son mayoría los municipios, exigen que sea la lengua indígena. En una ciudad como San Cristóbal, la gente decía: no, espérame tantito, yo hablo el 60% de la lengua, tengo la cosmovisión, no me vengas a decir que nomás soy 60% indígena. Y con esto quiero poner en manifiesto la problemática en estos temas que hay que profundizar, que hay que reflexionar, sin ser muchas veces políticamente correcto, porque eso a veces lleva a fracasos, como hablaré en un momento. El vínculo comunitario efectivamente fue un grave problema. ¿Qué fue lo que hicimos? Como tenemos muchos municipios con una mayoría indígena, nuestros consejos municipales estaban formados también por indígenas de manera automática. Entonces, ellos fueron los que fueron a ver a las autoridades para verificar que efectivamente las cartas donde decían que tenían el vínculo comunitario fueran ciertas. Solamente en un 70% se verificó, un 30% que las propias autoridades dijeron que esas cartas de vínculo comunitario eran falsas. Pero, insisto, lo que nos dijeron en otro foro es que incluso hay una cuota para negar que se hubieran firmado esas cartas por intereses partidistas y de los partidos políticos. Y por el otro lado tenemos el grave problema de todas esas personas que no tienen un vínculo comunitario porque viven en las grandes ciudades. Y ojo, como decía un consejero de INE, la mayor parte de los indígenas de este país vive en las grandes ciudades. En la Ciudad de México vive la gran mayoría de los indígenas del país, y ellos cómo van a poder conseguir un vínculo comunitario. Entonces, digo, creo que la situación es problemática. Nos corresponde a los ODES, a los OPRES de cada estado, ver cuál es nuestra realidad, que puede ser diferente como en Chiapas. No es lo mismo los altos que la selva en la dinámica con los pueblos originarios. Tenemos que ir pensando un poco más allá para poder efectivamente dar respuestas y garantizar una representación sustantiva. Porque yo soy un convencido que las cuotas, ahorita puedo decir que fue un éxito, pero veremos al final de la legislatura
todas estas personas que fueron electas por una acción legislativa, cuál fue ya su desempeño en la representación. Habrá que ver en lo que tantas iniciativas hicieron, si efectivamente hubo una mejora, porque desde mi muy personal punto de vista, no basta con los números, creo que tenemos que apuntar a la calidad también de la representación. Entonces allí es donde puede haber conflictos con un vínculo comunitario o un no vínculo comunitario con personas de pueblos originarios que viven en ciudades grandes. Entonces, bueno, y también tuvimos que tomar un criterio novedoso, que afortunadamente no nos fue impugnado. Tuvimos que bajar algunas candidaturas por lo que denominamos, y dicen los abogados, hechos públicos y notorios. Pues así tenían algunas personas el certificado de vínculo comunitario, pero por ejemplo, alguno de ellos, de la ciudad de San Cristóbal, conocida por toda la ciudadanía que no es indígena, presentó su vínculo. Pero hace 3 años lo presentó de una comunidad del norte del estado y para este proceso de una comunidad del sur del estado, 2 comunidades totalmente diferentes. Ahí el Consejo General dice, oh, pues no te puedo acreditar, aunque tengas el vínculo comunitario en un papel, porque es público y notorio que no tienes la calidad del vínculo. Y hubo muchísimas discusiones, como por ejemplo, puede un sectario representar un Xochitl, puede una persona de un distrito de los Altos de Chiapas ser representante o candidata a diputado de un distrito de la zona de la selva de Chiapas. Fue una discusión muy rica y muy interesante en el seno del Consejo. Yo opino que sí, la mayoría de mis colegas opinó que sí, que basta ser indígena para poder representar a los pueblos originarios, porque merece una persona. Por ejemplo, en los Altos de Chiapas, la identidad municipal es muy marcada. 2 municipios indígenas que está pegado uno al otro, uno está en Chamula, el otro es Sinacantán, pero la gente de Sinacantán no se considera chamula, y si dice chamula se enoja y dice, no, yo no soy chamula, yo soy sinacanteco. Entonces, con esta lógica tendríamos que decir, hasta dentro de los barrios tendría que haber una representación sumamente pequeña. Llegamos a la conclusión que todos los pueblos originarios tienen una base común de discriminación, una base de carencias, una discriminación histórica. Entonces, perfectamente una gente de una región pudiera representar a una persona de alguna otra región. Y bueno, estas fueron las acciones afirmativas que implementamos. Seguimos reflexionando cómo mejorarlas, cómo garantizar que no únicamente sea el vínculo comunitario para poder lograr candidaturas en ciudades como San Cristóbal, donde ya casi el 50% de la población es indígena, pero esa población indígena que vive en la periferia de San Cristóbal, pues ha perdido esos vínculos comunitarios originales porque fueron expulsados y han llegado a colonizar la ciudad de San Cristóbal. Y bueno, otras de las actividades al respecto y que no quisiera yo dejar de tocar porque se ha vuelto un referente es el caso del municipio de Oxuc. En Chiapas creo que es conocido a nivel nacional como una situación muy problemática dentro de los sistemas normativos indígenas. En este municipio, en el 19, se hace una consulta y ahí empezaron los problemas. Es un municipio 100% indígena, y no hay gente que no sea indígena, 100% indígena, pero es un municipio muy grande con 145 comunidades y 25 barrios de la cabecera municipal. Curiosamente, cuando se hace la consulta, queda 60% a favor de transitar al sistema normativo interno, pero 40% quería continuar con el régimen de partidos políticos. O sea, es una gran cantidad de personas. Si hablamos de un municipio de una lista nominal de 15,000 gentes. Desde ahí se veía que podía haber problemas como efectivamente los hubo. Fíjense, 40% a favor del partido, 60% por sistemas normativos. Uno de los candidatos que perdió por sistemas normativos se pasa al otro lado y ahí se muere completamente esa relación que existía. Desgraciadamente, en el primer ayuntamiento hubo una política clientelar que deja fuera de todos los apoyos que vienen del gobierno a las comunidades que no apoyaron el cambio de sistema, y el municipio se fracciona
en dos grandes grupos. Y ya había incluso graves problemas de división. Curiosamente, todos los líderes de Oshuk son profesores. Y ya investigando un poquito, hay una división desde un conflicto magisterial entre la CENTE y el CENTE de los años 70 y 80, donde los propios profesores ocuparon los puestos, cooptaron a los comités de educación, que muchas veces es la autoridad de la comunidad, y se dividieron entre los que simpatizaban con la CENTE y los que simpatizaban con el CENTE. Y actualmente está el conflicto muy fuerte. El 30 de diciembre pasado, 15 de diciembre pasado, se llevó a cabo la segunda elección por sistemas normativos. Se congregaron más de 10.000 personas en la plaza central del municipio de Oshuk. Cuando empiezan a votar a mano alzada, se ve que está partido el municipio a la mitad. Una parte muy fuerte está a favor de un candidato, otra parte, casi la otra mitad del parque de la plaza central, está con otro candidato, y entonces a la hora de levantar la mano, yo tengo fotos de personas que estaban atrás y levantaban las dos manos. Entonces, ¿qué? Estábamos nosotros en una parte alta viendo eso, no sé, en la torre. O sea, que una consejera dice, ¿saben qué? Vámonos, porque ya la gente está sacando a las mujeres de a los niños. Y efectivamente, en unos minutos, cuando uno de los encargados de un órgano electoral comunitario, que fue el órgano encargado de las elecciones, y que, ojo, todo el proceso fue la disputa por cuántos se integraban en el órgano electoral comunitario. Las asambleas generales habían dejado de lado a una parte, a las comunidades que llevaban fraccionadas, que habían votado por el sistema de partidos, y no les da la representación en el órgano comunitario. Fueron meses y meses de discusiones para ver cuántas personas se integraban. Inocentes, los consejeros del OPLE decían, bueno, ¿para qué tanto problema? Que esto se ve en elección. ¿Por qué la integración del órgano electoral comunitario crea tanto problema? Pues no quedó claro el día de la elección. Se dividió el órgano comunitario cuando una persona de este órgano que simpatizaba con uno de los candidatos con 10.000 personas, donde era muy difícil determinar quién ganaba, dice, ganó tal candidato. Pues otra persona del órgano comunitario dice, no, le arrebata el micrófono y se arma la de San Quintín, empiezan los sillazos, y al rato entra un grupo armado y se descompone completamente esa Asamblea General Comunitaria. El Congreso del Estado nombra un consejo municipal con 3 personas de un grupo y 2 personas de otro grupo. Uno puede decir, bueno, ¿por qué no alguien neutral? Pues había nombrado un primer consejo neutral y el único consenso entre los grupos enfrentados es que no lo querían porque no lo representaban. Bueno, ahorita estamos en ese momento, acabamos de firmar un acuerdo para que se convoque, pero en este momento y en tiempo real me están diciendo que uno de los grupos está desconociendo en este momento lo que ya se había firmado, que era para el próximo día 29 nombrar una sesión de cabildo que nunca se ha podido llevar a cabo, para que a partir de ahí se convoque a la Asamblea General Comunitaria, se reponga la Asamblea General Comunitaria y se pueda seguir adelante con el proceso electivo de este sitio. Bueno, creo que ya me pasé 5 minutos, pero nada, del tiempo creo que quería ejemplificar todo esto. Más que a venir a dar recetas, lo que yo quise venir aquí es problematizar, para que veamos lo complejo que es el tema, lo importante que es veamos las situaciones concretas para que cada instituto electoral tome las medidas que respondan a la situación concreta. Chiapas no es una receta para Chihuahua, como Oaxaca no es una receta para el estado de Chiapas. Oaxaca, me decía una persona, mire, Oaxaca, el municipio, por usos y costumbres más grande, no es ni siquiera del tamaño de una agencia municipal del municipio más pequeño de los Altos de Chiapas. Por lo tanto, no pueden ser las mismas estrategias, no son las mismas problemáticas, y tenemos como institutos electorales un enorme reto para garantizar, desde mi punto de vista, algo importantísimo. Primero, sí, una representación numérica, pero más importante que ello, una representación sustantiva que efectivamente haga que haya leyes, que haya legislaturas que hagan avanzar la situación de nuestros pueblos originarios,
Creo que no debemos quedarnos con los números, debemos empezar a pensar, debemos comenzar a pensar qué hacer para que esa representación que estamos logrando que lleguen a los puestos de elección popular efectivamente no se quede en números, sino que se refleje en una política pública que efectivamente beneficie a los pueblos originarios. Muchísimas gracias. El enfoque de que solo desde lo local se podrá atender el tema, derivado de que son contextos muy diferentes, ¿no? No se puede aplicar una regla que la traigo de acá y la aplico allá. Sin embargo, creo que estos intercambios de lo que sucede nos dan luz de que qué cosas no debemos hacer, qué cosas sí debemos hacer. Ahorita que hablabas del lenguaje, de la gente que habla, un políglota famoso aquí de Chihuahua que hablaba 30 lenguas, decía que si se pierde el lenguaje, se pierde la identidad y se pierde la cultura. Entonces es triste, ¿verdad? Y creo que como mexicanos, no pensar solamente en vamos a mejorar la condición de las personas, sino al revés, cómo nos enriquecemos también nosotros de esa policulturalidad que tiene el país, ¿verdad? Si es por ellos, pero también por nosotros. Entendamos eso para entonces sí buscar las soluciones verdaderas, que efectivamente podamos ser esa riqueza de nación que somos, donde hay muchas cosmovisiones que si se suman y se entienden, podemos ser ahora sí que le dé luz al mundo, ¿no? Con tanta diversidad y tanta cultura que hay en eso. Entonces, muchas gracias a los tres ponentes. Ya no nos va a dar tiempo para preguntas y respuestas, estuvieron muy interesantes cada una de las ponencias. Vamos a dar un pequeño reconocimiento a cada uno de ustedes. Tenemos aquí el reconocimiento, voy a leer primero. Dice, el Instituto Estatal Electoral de Chihuahua otorga el presente reconocimiento. En este caso es aquí a María Luisa Bustillos Gardea, gobernadora indígena de Ciénega de Togachi y de regidora de Huachochi, por su valiosa participación en el primer encuentro de autoridades indígenas electas del estado de Chihuahua, en Gil, Chihuahua, a octubre del 2022. Pues felicidades y muchísimas gracias por su participación. Allá está la foto. Muy bien, muchas gracias. Aquí tienes. Seguimos aquí con la consejera, pues es el mismo sentido el reconocimiento, al reconocimiento a Ariadna González Morales del Instituto de Electoral de Hidalgo. Felicidades, Ariadna, muchas gracias. Y a nuestro compañero Edmundo Enríquez Arellano también el reconocimiento desde Chiapas. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, pues muchas gracias a todas y todos por la atención. Seguimos. Gracias. Ahí continuamos, nada más denos un par de minutitos en los que nos acomodamos. Para seguir con la siguiente mesa. Muchas gracias. Gracias.